En Epcon Group nos hemos consolidado como una empresa dedicada a la innovación e integración de soluciones y tecnologías avanzadas que cumplan con los objetivos de nuestros socios, además de acompañar el desarrollo tecnológico de transformación digital y de ciberseguridad de diferentes sectores, teniendo la visión de ser una empresa líder que marque tendencia en soluciones tecnológicas multidisciplinarias. El mundo se detuvo por un momento. Los ataques digitales, no. Y nosotros tampoco. Epcom Group siguió en constante desarrollo y actividad para proteger tu trabajo, información y corporativo. Lanzamos Office 2 Go, un producto único, innovador y confiable para toda persona que trabaja desde la comodidad de su casa sin dejar a un lado la seguridad de su información. Creando tendencia, logramos llevar a cabo nuevamente con éxito nuestro segundo congreso, Financial Second Tech, basado en un tema de seguridad y tecnología en el sector financiero, capitalizando el talento humano a través de nuestras certificaciones y especializaciones en ciberseguridad, cualidades que nos distinguen en el mercado. Security 360, Security 360, uno de nuestros proyectos más ambiciosos y completos en términos de ciberseguridad. El servicio capaz de analizar, resolver y solucionar los problemas más complejos que día a día amenazan la información del sector empresarial. Este te brinda un sinfín de posibilidades en cuanto al resguardo, prevención y protección de la infraestructura digital. Estamos motivados para ofrecerte lo mejor de la industria. Hemos crecido contigo. Has confiado en nosotros. Tenemos el compromiso de brindar la mejor oferta de productos y soluciones integrales que se distinguen por su calidad, servicio y profesionalismo. Seguimos evolucionando, renovando día a día para emprender nuevos retos y superar desafíos, anticipando las nuevas demandas del mercado. Tu negocio es el punto de partida y la razón de ser de nuestra compañía. En Epcom Group te acompañamos para concretar y lograr tus metas de forma oportuna bajo los más estrictos estándares de calidad y seguridad. Seguimos creando y desarrollando nuevos productos, servicios y soluciones. Espéralos. Epcom, everything connected. Perfecto, muchísimas gracias. Y ahorita, por favor, pido que corramos el video de la presentación de nuestro siguiente panelista. Maestro José Alberto Ábalos Vélez, director de operaciones en ciberseguridad en CyberPeace. Es director de operaciones en ciberseguridad en CyberPeace. Es ingeniero en computación y maestro en administración de la tecnología por la UNAM. Diplomado en auditoría de la norma ISO 27001 con certificaciones Cisco CCNA, Cisco Regional Instructor, Certified Penetration Testing Engineer, Certified Penetration Testing Consultant, Certified Security Sentinel, COVID B4, ITIL B3, SANS Malware Analysis y Security Trap X, Ethical Hacker y respuesta a incidentes cibernéticos. Académico en la Facultad de Ingeniería de la UNAM e instructor en diplomados de seguridad y ponente en diferentes congresos de ciberseguridad. Es instructor certificado por el EC Council para impartir cursos de certificación en ciberseguridad. Cuenta con más de 14 años de experiencia en la industria de ciberseguridad, en donde ha ocupado diversos puestos operativos y estratégicos. Actualmente realiza investigación sobre ciberactores y grupos de cibercrimen, además de ser asesor especializado en respuesta a incidentes, brindando apoyo a las organizaciones que han sido víctimas de ataques cibernéticos. Estimadísimo Albert, qué bueno, qué gusto tenerte por acá. Pásale, por favor. Cedo cámaras y micrófonos a un especialista. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Y pues bueno,
vamos a tratar el día de hoy un tema bastante relevante dentro de lo que es la industria de la ciberseguridad, que bueno, como tal son los grupos del cibercrimen o las amenazas cibernéticas que existen todos los días en el ciberespacio y que bueno, pues al final todas las organizaciones están expuestas a este riesgo. Si podemos comenzar, por favor. Muy bien, a lo largo de este tiempo voy a tocar tres temas fundamentales. Uno, bueno, es el cibercrimen, las tendencias que hay hoy en día, algunos ataques o plataformas de ataque, ¿no?, sofisticados, y qué pasa en México con respecto al cibercrimen, ¿no?, que es un tema que pues sin duda nos interesa, ¿no? Entonces, si empezamos, por favor. Aquí les recopilé algunos datos, algunas tendencias, algunos porcentajes, ¿no?, que vale la pena tocarlos. Y pues bueno, y todo esto es con el objetivo de que podamos adentrarnos en el tema del cibercrimen, que bueno, son aquellos grupos, ¿no?, no me gustaría llamarlos hackers, más bien sería de personas que tienen bastantes habilidades, ¿no?, tienen bastantes fortalezas técnicas y que bueno, son empleadas para pues vulnerar, ¿no?, y generar amenazas cibernéticas todo el tiempo. Entonces, esas vulnerabilidades, esas amenazas nos llevan a tener estos números, ¿no?, justamente. Entonces, una de las principales, y hay que reconocerla así, es que el 95% de todas las brechas de seguridad lamentablemente las causamos nosotros, ¿vale? ¿En qué sentido? En que, bueno, pues como ya bien sabemos, dentro de toda esa cadena que representa la seguridad, justamente el humano pues es la parte más débil. ¿Por qué? Porque, bueno, pues al final pues el humano tiene sentimientos, tiene malos ratos, ¿no?, que son aprovechados por los cibercriminales para obtener información. También por alguna situación cometemos errores en cuanto configuramos equipos o por la premura muchas veces de los proyectos, configuramos todo por default o lo dejamos por default, lo cual a la larga empieza a generar diversas brechas de seguridad, ¿vale? Este tema lo voy a desarrollar un poco más adelante para ver un poco cómo es aprovechado este error humano, ¿vale? ¿Qué pasa entonces cuando el humano es vulnerado? Normalmente, bueno, se roban credenciales, es el método más usado de los cibercriminales para obtener información, ¿vale? A las personas nos roban información y normalmente las credenciales que nos dan acceso a diversos sistemas en la organización. Entonces, ¿qué pasa con este robo de información de credenciales? Representa el 61% de las fugas de datos actualmente, ¿vale? Otro aspecto importante es que, bueno, a nivel mundial hay una escasez de profesionales en materia de ciberseguridad, que estamos hablando cerca de 72 millones a nivel mundial, que son el número de personas que harían falta para poder hacer frente a los riesgos cibernéticos que existe hoy en los diferentes sectores productivos, ¿vale? Entonces, como ven, hace falta mucho personal, hace falta gente que se dedique a este tipo de temas, que desarrolle habilidades para poder hacer frente pues también a los grupos del cibercrimen que lamentablemente pues nos llevan varios pasos de ventaja. Siguiente, por favor. Muy bien. El cibercrimen costará al mundo 10.5 billones de dólares en el 2025. Bueno, esta es una cifra alarmante, ¿no?, porque en lugar de disminuir aumenta y la tendencia es que siga aumentando con el paso del tiempo. Digamos que los ciberataques que más pérdidas económicas provocan es el ransomware. Bueno, si se sigue esta tendencia, pues como ustedes ven en el 2031
el ransomware alcanzará 265,000 millones, que de hecho se pronostica que para este entonces la actividad ilícita más económicamente activa será el cibercrimen y no el narcotráfico, ¿vale? Entonces, son datos que debemos de considerar en nuestras organizaciones. Nadie está exento de un ciberataque, más bien, eventualmente todas las organizaciones sufrirán en algún momento algún incidente de seguridad. Aquí la pregunta indicada sería cuándo va a suceder, ¿no? Y si estamos preparados para cuando llegue ese momento. Y bueno, y finalmente el año pasado fue el ataque o el hackeo a Kaseya, que fue uno de los más importantes del año pasado, que fue un costo, le generó un costo de 70 millones de dólares. Pues bueno, nos deja ver una cifra más de cómo está aumentando en este sentido el cibercrimen. La siguiente, por favor. Muy bien. En otro aspecto, bueno, pues también se espera que en los próximos años entre el 12 y 15% pueda crecer también la ciberseguridad, es decir, las empresas se espera que también puedan aumentar, puedan aumentar también la inversión que actualmente tienen, que bueno, hay que decirlo, muchas veces las inversiones en temas de ciberseguridad no son los mejores, ¿vale? ¿Por qué? Porque así tan claro la seguridad es cara, ¿no? Por eso hay que saberla emplear de la mejor manera. Y también, bueno, se prevé que el costo en la protección, en la protección de ciberseguridad aumente en 170,000 millones en este año, lo cual es bastante bueno para el sector. Y otro dato importante es que, bueno, pues el malware en promedio cuesta a una empresa $400,000, ¿no? Eso no quiere decir que sea el estándar, o sea, puede variar, pueden ser más. De hecho, el año pasado, a fines del año pasado, tuve la oportunidad de estar en una respuesta a incidentes en una empresa en el sector financiero que le costó cerca de 8 millones de pesos el haber sido víctima de un ransomware, ¿vale? Adelante, por favor, la siguiente. Muy bien. Y bueno, de todo este ecosistema de datos, se tiene que más de 352,000 archivos han sido revelados, han sido expuestos y que pertenecen al sector financiero. Seguramente han visto o se han enterado que es muy frecuente que en la dark web encontremos bases de datos vulneradas de clientes, ¿no? Del sector financiero, que de hecho hace poco se vulneraron 3. El promedio de una brecha de seguridad en el sector financiero ronda por ahí de los 5,85 millones de dólares, ¿vale? Pues por el impacto que puede llegar a tener en el sector. Y un dato súper importante, y aquí me voy a detener un poco, es el tiempo promedio que tarda una organización en detectar y en encontrar o contener la exfiltración de datos, ¿vale? Son 233 días los que es el promedio, ¿no? Esto hay casos en los que he visto que han sido más días, pero bueno, aquí, ¿cuál es el punto a tratar? Cuando nosotros nos encontramos con un tema de ransomware, pareciera que el ataque fue hoy, ¿no? O sea, si hoy nos levantamos y decimos, oye, mis sistemas están cifrados, ya no puedo acceder a mis sistemas operativos, mi información ya no está disponible, pareciera que el ataque fue hoy, ¿no? Sin embargo, el ransomware es, por ponerlo de alguna manera, es la cereza del pastel. ¿Qué quiere decir? Que cuando una empresa manifiesta síntomas de ransomware es porque ya tuvo una filtración, ya tiene al intruso, ya lo tuvo en su red al menos 233 días, ¿vale? Y en ese lapso de tiempo, bueno, pues se dedican a conocer
cómo opera la organización, a identificar cuáles son la información que pueden llegar a afectar, y con base en eso hacen un cálculo de cuál va a ser el monto del rescate por la información. Que de hecho es una pregunta que muchas veces me hacen, oye, ¿por qué no cobran lo mismo las notas de rescate de los cibercriminales? ¿En qué consiste? Consiste en qué tanta información te sea robada y qué confidencialidad tenga esa información, ¿vale? Eso también lo hacen con base en un cálculo de tu facturación anual. ¿Por qué? Porque a un grupo de cibercrimen, si tú facturas 1 millón de pesos al año, será absurdo que te pidan 10 millones, no los vas a poder pagar jamás, ¿no? Pero si te piden un porcentaje de lo que sí facturas, seguramente vas a estar tentado a acceder al pago, ¿vale? Y también otra cuestión aquí es, de todas las empresas que me ha tocado atender con estos incidentes lamentables, ninguna paga, ¿no? Entonces, tal vez la pregunta aquí es, oye, ¿cómo se monetiza el ransomware? Bueno, pues es que un porcentaje muy bajo sí llega a pagar este tipo de actividades por el nivel de información que ha sido comprometida o por el nivel reputacional que puede estar dañando, que a veces daña más una reputación que pagar cierta cantidad, ¿vale? Entonces, esto es lo que ha motivado a algunas empresas a incurrir en este tipo de prácticas de sí pagar el ransomware. Y pues bueno, digo, al final, si un grupo de cibercrimen te cobra, que el 2020 fue una empresa de una fábrica de relojes deportivos que le pidieron 100 millones de dólares y sí los pagó, ¿no? O sea, sí los pagó porque llevaban 3 días sin operación y le representó más pérdida por no operar que por pagar 100 millones de dólares. Entonces, es un juego mental, ¿no?, que está bien calculado para que también la empresa sufra, ¿no?, en ese sentido de, ¿qué pasa si no pago? Bueno, vas a dejar de operar porque te va a costar varios días levantarte, pero ¿qué va a pasar? No vas a operar al 100% o de plano no vas a operar. Si haces la suma de la pérdida de esa operación, puedes salirte hasta en el doble o en el triple de haber pagado, ¿no?, un rescate. La siguiente, por favor. Muy bien. Y bueno, dentro de lo que es el cibercrimen, bueno, más adelante vamos a ver algunos grupos que existen hoy como amenazas en el ciberespacio, pero algo que debemos de considerar que en los últimos tiempos, también con la inclusión de los servicios en la nube, pues digamos que el cibercrimen también está en la nube, ¿no? Hoy en día escuchamos de que pues, la portabilidad hacia la nube elástica, los beneficios que se tiene por estar presente ahí, tener nuestra infraestructura ahí, eso es una gran verdad, pero también el lado oscuro, o en este caso el cibercrimen, también ocupa este tipo de servicios. Y esto ha propiciado que aumenten más las amenazas que hoy en día se tienen. Por ejemplo, el ransomware antes era pues ejecutado específicamente por el grupo de cibercrimen que lo diseñó, ¿vale? Pero hoy en día el ransomware también existe como un modelo de servicio en la nube. Es decir, que yo puedo llegar a consumirlo y llegar a hacer ataques sin que el grupo del cibercrimen que lo originó tenga una participación. O sea, obviamente cobra por el servicio, pero ya no son directamente los operadores, ¿no? Lo mismo pasa con los ataques de phishing. Aquí yo me permití hacer ponerles esta información porque los ataques de phishing representan más del 90% de los vectores de un ataque de ransomware. ¿Qué quiere decir? Que para que un ransomware tenga efecto en una red o en un sistema, tuvo que haber entrado por algún lugar y el 90% de esas puertas es a través de un phishing, de un correo electrónico malicioso que busca suplantar la identidad de algún acto directivo o simplemente la identidad de la empresa o la organización, ¿vale? Solamente un 10% son ataques frontales a la infraestructura, encontrando alguna vulnerabilidad y explotarla, ¿no? Pero el 90% va por justamente van a atacar al humano. El phishing es para atacar la debilidad humana, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final nos va a llegar un correo en el cual, que son muy sofisticados, hay que decirlo,
que hoy en día es casi imperceptible saber que estás ante un correo falso, que te está solicitando información, que te está solicitando tus credenciales. Y también otro aspecto importante que ha evolucionado en los últimos años es el cómo te presentan esta información. Antes, cuando empezaban los ataques de phishing, podíamos nosotros identificarlos fácilmente por varios factores. Uno, la ortografía del ciberactor era pésima y te podías dar cuenta que a todas luces era falso. Aparte, el diseño o los logos que usaban no eran, no tenían una calidad aceptable, ¿no? Pero ¿qué pasa hoy? Hoy nos puede llegar un correo de Microsoft totalmente idéntico, la redacción que utilizan es la adecuada, de tal suerte que a primera instancia no nos damos cuenta que estamos ante un correo falso. El clásico correo que te dicen, oye, es que tuviste un cargo no reconocido en tu banco, hay que cambiar tu contraseña por seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? O que a un empleado, ¿no?, le vamos a mandar una campaña, o se le mandan campañas en donde le dicen, oye, vas a tener, si aplicas la siguiente encuesta, la empresa te va a dar, o vas a ser candidato a que la empresa te pague un viaje, alguna prestación adicional, ¿vale? Otro aspecto importante aquí es que este servicio fue uno de los más utilizados, bueno, este vector de ataque fue uno de los más utilizados cuando empieza la pandemia, ¿vale? Cuando todo el mundo se resguarda en sus domicilios, ¿no?, a raíz de la contingencia sanitaria, el cibercrimen también aprovecha este tipo de vulnerabilidades para hacer llegar correos suplantando identidades. No sé si a alguno de ustedes en algún momento les llegó un correo o un SMS de Walmart, de Coca, de tiendas de autoservicio, en donde decían, oye, pues por la pandemia te estamos apoyando con descuentos, bueno, eso era el efecto, ¿no?, que estaba provocando en ese momento la pandemia y que estaba siendo aprovechado por el cibercrimen también, ¿vale? Que de hecho en el punto máximo de la pandemia, que fue el inicio de 2021, se logró a contabilizar cerca de 32,000 dominios que fueron comprados diariamente por grupos del cibercrimen, de los cuales el 8% era dedicado a México. O sea que estamos hablando de cerca de 2,500, más de 2,500 dominios por día dedicados a temas de fraude, y en su mayoría fraude en el sector financiero, ¿vale? Entonces, digamos, son números que empezaron a crecer, que la pandemia, vamos a ponerlo así, fue un acelerador o un trigger, ¿no?, para que este servicio o este ataque tuviera otros niveles de ejecución, ¿vale? Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? A la evolución del servicio. O sea, ya lo ven como un servicio, el ciberactor ya lo ve como un servicio, ¿no? Y también ya lo monta en la nube. Entonces te dice, voy a hacer un phishing as a service. Hay plataformas que ahorita vamos a ver que ya te permiten hacer el consumo de este servicio, programar campañas de phishing para empezar de hecho te venden kits, ¿no?, como aquí lo menciono. Hay kits que ya están programados para que básicamente tú nada más pongas a quién se lo quieres mandar, cuándo se lo quieres mandar y dónde vas a obtener los resultados de esa campaña, ¿vale? Entonces, esto ya se vende también como un modelo, es un modelo de negocio que existe ya hoy en ciertas nubes. Evidentemente, esto no va a estar colgado en Amazon, no va a estar en un Google Cloud. Existen ciertos servicios en la dark web en donde nosotros podemos consultar o podemos hacer consumo de este tipo de servicios. Esta plataforma ahorita está muy enfocada a lo que es el sector financiero, es decir, ya trae plantillas, ya trae configuraciones prediseñadas para que nos sea más fácil a nosotros o a aquel que quiera usurpar la identidad de alguien, hacerlo de manera muy sencilla. Obviamente pues habrá un costo asociado, que es obviamente pues ya el cibercrimen ya es un modelo de negocio también. Y bueno, digo, al final ahorita estas plataformas tienen suplantada la identidad de ciertas entidades financieras como de servicios, por ejemplo Netflix, Microsoft y demás, ¿no? Entonces, ¿qué buscan estas plataformas? Pues buscan justamente el fraude, la estafa,
la obtención de información para obtener credenciales y que a la postre, bueno, estas credenciales sirvan para un ataque o una inyección de algún artefacto no deseado. Esta metodología o estos pasos que yo les acabo de mencionar, yo los pude observar, por ejemplo, el año pasado, seguramente todos se enteraron del ataque a la Lotería Nacional. Particularmente a mí me tocó atender ese incidente cuando la Lotería Nacional hace público o se hizo público el incidente. Nosotros ya teníamos 3 semanas, casi un mes trabajando con ellos, porque el incidente no fue en ese momento. El incidente de la lotería, el intruso lo tenían desde enero del año pasado y digamos que se dieron cuenta hasta mayo, ¿no? O sea, se volvió a cumplir el ciclo de esa longitud de tiempo que se tarda en detectar. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que otra vez, ¿no? Por el tema de pandemia, por el tema de estar en casa, se incurrieron en malas prácticas. ¿Qué quiere decir? Que los administradores de las redes dijeron, oye, te tienes que conectar por una VPN desde tu casa para que estés seguro. Pero las credenciales de la VPN las mandaron a través del correo electrónico. Entonces, perfilaron a una persona que tenía cierto nivel o ciertos privilegios, le hicieron una campaña de phishing, extrajeron credenciales de su correo y en el correo venían las credenciales de la VPN, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el intruso se conecta, pues era una conexión válida porque en ningún momento hizo fuerza bruta, ¿no? Para obtener credenciales. Y pues bueno, ese es uno de los tantos efectos que puede llegar a tener un ataque así, ¿no? El phishing, insisto, va a atacar al factor humano, que siempre va a ser vulnerable por naturaleza, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? ¿Me ayudan con la siguiente? Gracias. Aquí les pongo una pantalla de la plataforma que es el Phishing as a Service. Como pueden ver ahí hay ya plantillas prediseñadas que nos ayudan bueno, que en este caso le ayudan al intruso a ser muy práctico, muy conciso en el lanzamiento de una campaña. Se tienen ya plantillas para el Banco de América, Capital One, Citibank, para Google, Microsoft, Netflix y algunas otras, ¿vale? Entonces, basta con tener acceso a este tipo de servicios y los podemos explotar sin ninguna dificultad. Ahora, aquí lo interesante es que el ciberactor o el grupo de cibercrimen ya lo ve como un negocio, ¿no? O sea, ya, como lo habíamos comentado, de tal suerte que esto lo hace hasta como una suscripción. Si pasamos a la siguiente pantalla, por favor, vamos a ver que te pone hasta 2 planes, ¿no? Así, oye, ¿quieres un acceso para ti o quieres un full, ¿no? Si quieres el full, pues te puedo dar soporte, te puedo dar otro tipo de capacidades y vas a estar pagando, ¿no? Una suscripción mensual, ¿no? Y algo súper importante, también te dan un soporte 24/7, ¿no? En diferentes idiomas. Por eso les digo, o sea, si creen que nosotros estamos solos en la nube consumiendo servicios, no, o sea, el cibercrimen también está ahí y también hace ese tipo de, ya comercializó las amenazas, ¿no? Lo cual es súper grave para nosotros porque ahora no solo vamos a vigilar al grupo del cibercrimen, sino cualquiera puede hacer consumo de ese tipo de herramientas, ¿no? Adelante, por favor, la siguiente. Ok. Esta frase es buenísima, ¿no? Conoce a tu enemigo. ¿Por qué? Porque si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes de temer el resultado de 100 batallas. Algo bien importante para todas las organizaciones es conocer de quién nos estamos protegiendo, ¿vale? Porque a veces gastamos mucho dinero en tecnología, pero no sabemos de quién nos estamos protegiendo. Ni ese ente que nos está queriendo vulnerar, tampoco sabemos cuáles son sus fortalezas, ¿no? O cuáles son sus debilidades. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de conocer a nuestro adversario. ¿Por qué? Porque en el ciberespacio hay cualquier cantidad de grupos de cibercrimen y si yo estoy parado en un sector financiero,
Lo ideal es que yo conozca quiénes son las amenazas en el sector financiero, qué capacidades tienen, qué infraestructura tienen, qué ciberarmas son las que tienen y cómo me pueden afectar. Y eso hará total sentido si nosotros vemos en nuestras gráficas de nuestros firewalls que tenemos 50,000 intentos de ataque por tal protocolo, y si eso lo mapeamos con las capacidades de un ciberactor, seguramente sabemos quién nos está queriendo pegar, ¿no? Entonces, esta parte es algo que no se tiene actualmente en ningún sector. Muy pocas empresas se dedican o le invierten a este tipo de temas. Quiero conocer quién me está vulnerando, ¿vale? Esto sin duda nos lleva a que las organizaciones tienen que tener, aparte de toda su infraestructura, de todo su perímetro blindado, de todos los servicios que puedan tener, hay uno que no tienen, que es la inteligencia de amenazas, ¿vale? Con la inteligencia de amenazas yo puedo conocer cuáles son las capacidades que tienen los intrusos, que tiene el grupo de cibercrimen, que están totalmente perfilados en el sector financiero, y si yo puedo conocer cómo se mueven, incluso hasta puedo anticiparme y puedo adquirir la tecnología correcta que me permita protegerme ante un ataque digital. Entonces, la inteligencia de amenazas tiene que formar parte sí o sí de una estrategia de ciberseguridad en las organizaciones. ¿Por qué? Porque es el que nos va a dar cómo se está moviendo el grupo de cibercrimen, si atacó un banco, o se atacó al vecino, pues ver cómo lo atacó, qué implicaciones tuvo, qué efectos tuvo, para yo protegerme, ¿no? De eso es lo que yo esperaría saber. Entonces, es por eso que algo súper importante dentro de los servicios y la estrategia de seguridad es poder conocer al enemigo, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a hablar de algunos de los grupos que tenemos focalizados y que hemos estado siguiendo. ¿Qué es lo que le vamos a conocer o cómo podemos nosotros conocer al enemigo? Existen algunos conceptos que son los famosos TTPs, que son las técnicas, tácticas y procedimientos que todos tienen. O sea, un ciberactor o un grupo de cibercrimen se puede distinguir por esto, porque todos tienen diferentes técnicas, diferentes tácticas, o diferentes procedimientos, utilizan diferentes ciberarmas, están hoy en día exclusivamente en un sector financiero, en un sector automotriz, en un sector retail, etcétera. Que otra cosa muy importante es que hasta el año pasado, y es algo que también nos está quitando el sueño a todos nosotros, que antes el grupos de cibercrimen estaban muy bien focalizados por sector, ¿vale? ¿Qué pasa? El año pasado empezamos a ver que un ciberactor un grupo del cibercrimen del sector industrial también empezó a atacar al sector financiero. O sea, empezaron a atacar otros sectores que no se habían visto en los últimos años. Y aparte, las técnicas han sido o han evolucionado de tal suerte que hoy en día no es tan fácil detectar por dónde vino el ataque, ¿no? Cuando estamos hablando de un ransomware, lo primero que nosotros buscamos cuando hacemos una respuesta a incidentes es la contención, la identificación, para hacer una contención rápida. Pero entonces el proceso de identificación, eso nos los va a dar el artefacto que el intruso te pudo implantar y que te está generando el malestar. Pero ahora, ¿qué pasa con esos artefactos? Que cuando tú los extraes y los quieres analizar, son mutantes. Es decir, que cuando se dan cuenta que lo estás queriendo analizar y cambian de forma para que no veas realmente cuál es el código que está afectando a la infraestructura. Eso nos lleva mucho más tiempo a nosotros de investigación, ¿no? Obviamente, pues alarga un poco más el tiempo de recuperación de las organizaciones, que eso es lo que nosotros conocemos como artefactos anti-sandboxing, ¿no? O sea, se resisten a ser analizados o saben perfectamente que están siendo analizados y de alguna manera se esconden para que sea un poco más difícil el poder detectar cuál fue la técnica o la táctica utilizada, ¿vale? Por favor, me ayudan con la siguiente. Muy bien. Pasando al tema de los actores de amenaza que tenemos hoy en día, digo, existen muchísimos, pero ¿cuáles son aquellos que tienen perfilado al sector financiero en México? ¿Vale?
Uno de ellos es el Fin13, que bueno, como tal, este nombre no es que así se llame el grupo del cibercrimen, que ellos hayan puesto así, hoy yo me llamo Fin13, ¿no? Fin13 es el nombre que se le da porque está en el sector financiero y porque es la 13ª amenaza que se detectó, ¿no? Es decir, que hay un Fin12, hay un Fin10, un Fin9, etcétera, ¿no? Pero todos son financieros. Pero particularmente el 13 se dedica o tiene como objetivo lo que es Latinoamérica y México, en este caso. Entonces, este ciberactor pues ya tiene un tiempo, digo, se apareció, se observó por primera vez en 2016 y a la fecha sigue vigente, ¿no? O sea, esto se le llama un grupo persistente, es decir, que no va a cambiar, o sea, sí evoluciona, pero siempre va a estar afectando al sector financiero y constantemente, bueno, vemos ciertas actividades que tienen estos grupos. El año pasado fue un año bastante intenso, ¿no? Para este grupo se detectaron muchas actividades, mucha actividad en la red, suplantar y queriendo, escaneando redes bancarias. Y pues bueno, en la gráfica podemos ver cómo el grupo de Fin13 y el Fin10 tuvieron una actividad importante. Ahora bien, ¿cómo están conformados estos grupos? ¿No? O sea, son grupos que persiguen o tienen un fin totalmente financiero, lucrativo, ¿vale? Y que aquí es donde diferenciamos, ¿no? Entre los otros diferentes grupos del cibercrimen que tienen otros motivantes. Por ejemplo, Anonymous pues es un grupo hacktivista que no tiene fines lucrativos, pero sí de impacto social, ¿no? Y así existen otros grupos que están perfilados al sector retail, al sector industrial. Cabe mencionar, por ejemplo, que la expansión que están teniendo esos grupos cada vez es mayor y cada vez también preocupa más, ¿no? Digo, ahorita estamos hablando particularmente del sector financiero, que todo el tiempo está siendo golpeado y está siendo parte de los objetivos de estos grupos, pero el año pasado, ¿qué pasa con los ataques a las infraestructuras de OT, ¿no? El secuestro a las líneas de gas, ¿no? Por ejemplo, que si no me pagas, reviento las líneas de gas, ¿no? Ya mencionaba en la otra ponencia que el sector educativo también está siendo ya un blanco bastante atractivo, y el sector salud, ¿no? El sector salud también hoy en día está siendo parte muy atractiva, es un sector muy atractivo ya para estos grupos, y bueno, incluso ya hubo lamentablemente dos fallecimientos a causa de un ransomware en hospitales, ¿no? Porque los equipos fueron cifrados y no permitieron el uso adecuado para brindar primeros auxilios y bueno, pues ya se tiene, digamos, una estadística negativa en ese sentido, ¿no? Pero bueno, regresando a lo que es el grupo, a los grupos que están perfilando al sector financiero, otra cualidad que tienen estos grupos es que son muy pacientes, ¿vale? Ellos son las personas más pacientes que pueden existir. ¿Por qué? Porque el ataque no lo van a hacer en una semana, en 2 ni en 3. Pueden pasar hasta 7, 8 meses para hacer toda la recopilación de la información que necesitan, ¿vale? Porque saben que van a tener una sola oportunidad de hacerlo, y entonces lo van a hacer bien. Si necesitan pasar mucho tiempo, incluso se llegan a filtrar en las mismas organizaciones para obtener información que tal vez digitalmente no pudieron obtener. ¿Para qué? Para que cuando esto suceda, pues el grado de éxito sea mayor, ¿vale? ¿Qué le pasó en 2021 al Banco Chileno, al Banco Nacional de Chile? En la Dark Web existió un foro en donde un grupo de personas empezaron a reclutar a otras personas con el fin de hacer un ataque de ransomware al banco, ¿vale? Se le dio todo el seguimiento a ese foro, muchas personas empezaron a responder al llamado, empezaron de alguna forma a ser contratadas por estos grupos, empezaron a desarrollar, empezaron a intercambiar información. Esta información se le presentó al banco chileno y no hizo caso, dijo, no, esto no creo que vaya a suceder, ¿no? O está muy lejos. Porque al final pasaron meses y meses y meses, y incluso el banco ya ni se acordaba que había una alerta por ahí,
¿Y qué pasó? Que al final, el año pasado, cuando se consume el ataque, fue una pérdida de cerca de 20 millones de dólares, pero tardaron casi un año en armar todo el ataque, ¿no? Ese mismo actor, ese mismo grupo de cibercrimen, posteriormente a los 2-3 meses, llegó a México y tuvo el mismo impacto en un banco aquí en México. Obviamente el banco lo manejó con mucha secrecía, mucha confidencialidad, pero bueno, uno que está en estos temas, nos enteramos rápido, ¿no? Cuando sucede algo así, y fue el mismo vector de ataque, fue la misma técnica que utilizaron con el Banco de Chile, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Otro aspecto importante es, cuando nosotros veamos un ataque en Latinoamérica, en un lapso de 3 semanas, 4 semanas máximo, lo vamos a ver en México. Esa es más o menos la tendencia y el tiempo. Cuando vemos un ataque en Europa, más o menos en un lapso de 3 meses y medio, lo estamos viendo en Latinoamérica, ¿vale? Es más o menos el tiempo que tarda. Por ejemplo, Costa Rica, que ha sufrido bastante con el tema de ransomware, con el grupo de Conti, que ha causado estragos en todo el sector financiero en Costa Rica, a nivel gubernamental también. Cuando estaba en la plena, digamos en pleno auge este grupo cibercriminal en este país, a inicios de este año tuve 2 incidentes en donde ya se presentaban eventos aquí en México de este grupo también, ¿no? Entonces, a eso es a lo que voy. Si nosotros tenemos esta información de primera mano, que es inteligencia como tal, a nosotros como organizaciones nos va a permitir accionar y ser preventivos, ¿no? Porque si nada, pues es que a Costa Rica le tiraron el sistema financiero. Pues cuidado, porque más o menos en un mes México va a estar en la misma situación, ¿vale? Porque estos grupos buscan hacer la replicación de sus modelos de ataque. Y es el caso de Fin13, que así opera, ¿ok? La siguiente, por favor. Gracias. Algunos otros datos interesantes de cómo opera el grupo de Fin13. Tiene alrededor de unas 80 herramientas entre scripts. Se va principalmente en vulnerabilidades en Java, ¿vale? Entonces, pues a todos que tengan Java hay que tener cuidado, hay que tenerlo bien seguro el perímetro. Digamos, ahorita son 80 herramientas, pero constantemente están innovando, están desarrollando algunos otros artefactos. Aquí yo me permití ponerles una trazabilidad de cómo es el ataque que generan, o cuál es este path que sigue Fin13. Primero, como tal, pues hace un reconocimiento, como ya dijimos, tarda el tiempo que sea necesario para obtener la información que necesita. Segundo, hace ataques de ingeniería social para hacer un compromiso interno. ¿Cómo los va a hacer? Pues con el phishing, a través del perfilamiento de la gente, ¿no? O sea, empieza a revisar qué personas son las que pueden llegar a tener información clave sobre de esas zonas que vamos a aplicar ingeniería social. Posteriormente, las técnicas observadas de este grupo son la persistencia a través de puertas traseras o de web shells, al ser una tecnología en Java, ¿vale? Posteriormente, una vez hecha la intrusión, hacen escalación de privilegios y se ha observado las técnicas más comunes es hacer el pass de hash, que esto es lo peor que nos puede pasar. Cuando un intruso nos hace un pass de hash es porque ni siquiera necesita conocer la contraseña. Simplemente con que tenga el hash de la contraseña es más que suficiente para romperla o brincársela, es más hacer un bypass, ¿no? No me importa si tu contraseña tiene 20, 30 caracteres de longitud, haciendo un pass de hash no interesa la longitud. Posteriormente viene el tema de escaneos, movimientos laterales, que hace a través de escaneos en la red o enumeración de cuentas importantes. ¿Cuál sería una cuenta que sería la primera que van a escanear? La cuenta del directorio activo. ¿Quién maneja el directorio activo? Por una sencilla razón. El directorio activo controla a todos los dispositivos de una organización. Si yo quiero hacer una afectación masiva,
yo afecto al directorio activo y a través de alguna generación de políticas puedo hacer la dispersión de artefactos maliciosos, ¿vale? Y finalmente, ya que se tiene esta etapa de que ya se enumeraron las cuentas y se hicieron escaneos, empiezan a hacer la exfiltración o los RCs, que son ejecución de comandos remotos. Ya se tiene control de la infraestructura, ya se puede hacer modificación, destrucción de la información o exfiltración de la misma. ¿Ok? Esta es la anatomía que se ha observado en este grupo en particular, ¿vale? De todos estos años que se ha venido estudiando sus movimientos, sus técnicas, y que, insisto, esta información es oro para las estrategias de ciberseguridad en las organizaciones. La siguiente, por favor. Muy bien, y finalmente tenemos a otro grupo de cibercrimen que anda muy activo, o sea que de repente están dormidos, se vuelven a despertar, y cuando se despiertan causan estragos, ¿no? Es el caso de Grandoreiro, que es un backdoor desarrollado en Brasil, que ya también es un viejo conocido de nosotros, y que, bueno, como ven, tiene muy focalizados al sector, a los países donde genera actividad, principalmente Brasil, México, España y Perú, ¿vale? De hecho, hace un par de semanas hubo actividad aquí en México de este grupo de cibercrimen, y por ahí algunos clientes bancarios se mostraron un poco inquietos porque empezaban a observar cierta actividad no deseada en sus redes, ¿no? Entonces, pero bueno, no pasó a mayores, pero bueno, eso es por la constante vigilancia que se tiene de estos grupos, y que nos permite saber si ya están haciendo alguna técnica en particular, si generaron alguna ciberarma o cómo se están moviendo, y eso nos permite a nosotros generar esa información que nuestros clientes consumen a través de plataformas, como ya se mencionaron anteriormente, como MISP o alguna otra plataforma de inteligencia que te permite compartir estos datos de interés, ¿vale? ¿Cómo se distribuye este troyano? A través de sitios web maliciosos, donde se ofrecen actualizaciones, y creo que esto ha sido un vector observado en los últimos años, donde se le invita al usuario a descargar actualizaciones o descargar algunos navegadores que vienen modificados, y que, bueno, ahí tendrá mucho que ver cómo tenemos nuestras políticas de aseguramiento en nuestras organizaciones para permitirle a un usuario hacer este tipo de actividades de actualización, cuando no debería, ¿no? Pero estamos hablando en un entorno real. A mí no me gusta tocar el tema de, es que el deber ser, dice, porque no estamos en un 100% de compliance, ¿no? Siempre va a haber vulnerabilidades, siempre va a haber temas que omitimos, y justamente son los que se aprovechan para tener intrusiones o actividades no deseadas dentro de una organización, ¿vale? Aquí yo les pongo por ejemplo, también en la pandemia empezaron a aparecer ciertos sitios que daban un video de un hospital que estaba construyendo en China, que iba a ser exclusivamente para tratar el tema de investigación de COVID y etcétera, etcétera, que en ese momento en particular causó mucho interés, ¿no?, por la gente, y no dudaban en descargar el archivo, ¿no? Pero en realidad lo que estaban descargando era el artefacto, ¿no? Entonces hubo mucha afectación durante el periodo de pandemia por este grupo, a través de un tema social que estaba teniendo impacto a nivel mundial, ¿no? Se aprovecharon de ese tema para poder hacerlo. Adelante, por favor. Bueno, esa también es una de las actividades recientes importantes, y era lo que les decía, que hoy en día también los grupos, aparte de tener perfilado en particular, también tienen, por ejemplo, Grandoreiro ya empezó a hacer también ataques a sectores automotrices, ¿no? O sea, el año pasado no se pensaría que este grupo estuviera afectando a un sector así, y hoy en día ya se observaron algunos indicios, algunos indicadores de compromiso en ciertas empresas de este sector, pues lo cual pues genera más angustia, ¿no? Porque ahora, si ya teníamos perfilados en cierto sector a un grupo, pues ahora vamos a ver cómo se están moviendo,
para saber o determinar un comportamiento adecuado y poder generar la información que sea necesaria. ¿Vale? Adelante, por favor. Muy bien, y bueno, ¿qué hacer con todo esto? ¿No? O sea, ¿qué hacemos? Al final, pues se reduce a 4 puntos, a 5 puntos, ¿no? Importantes. De entrada, digo, la seguridad no garantiza nada al 100%, y mucho de lo que nosotros podemos lograr es también con apoyo interno. ¿Y a qué me refiero con eso? La capacitación constante de todo el personal, desarrollar esas habilidades técnicas que también los grupos que administran tecnologías dentro de las organizaciones deben de tener, pero esa concientización hacia todo el personal es importante y es constante. No solo puede ser una sola vez, ¿no? Otro aspecto importante es contar con un plan de respuesta a incidentes, porque cuando hemos atendido a empresas que tienen estas afectaciones, lo que menos tienen es un plan de respuesta a incidentes y no saben qué hacer, ¿no? Otro, bueno, ya lo comentaba, considerar siempre tener información de primera mano, inteligencia de amenazas, para saber de quién nos vamos a cuidar, quién es nuestro adversario. Hacer una definición de objetivos con base en métricas, es decir, de todo un año, ver cuál fue la infraestructura que más fue vulnerada o quisieron vulnerar de mi organización. Con base en esos datos, conocer qué amenaza es la que me estuvo tratando de perfilar para poder hacer un plan de contención adecuado y hacer una estrategia adecuada. Y sin duda alguna, pues robustecer los servicios de SOC, que al final pues son los servicios que nos van a monitorear, nos van a dejar ver si hay algún tipo de incidente, ¿no? Y lo podamos corregir de forma inmediata y eficiente. Y bueno, con esto es todo. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Alberto. Sabemos que tienes experiencia y ese conocimiento dentro del lado oscuro y positivo de la fuerza, que has navegado por ambas aguas, y también es importante saber o reconocer que uno no puede administrar lo que no conoce en todos los sentidos. Entonces, no puedes bloquear si no sabes atacar. Entonces, creo que es importante y es válido reconocer que la experiencia, bueno, pues es de campo, ¿no? No hay de otra. Tenemos varias preguntas. Dice, han hablado de empresas grandes. ¿De qué manera las pymes pueden protegerse también de los crímenes en ciberseguridad? ¿Cómo integrar en las empresas? Bueno, una segunda. ¿Cómo integrar en las empresas la cultura de ciberseguridad y riesgos cibernéticos? Entonces, la primera, ¿cómo lo podemos integrar en pymes? En pymes, bueno, en realidad el modelo puede aplicar para una empresa pyme o una empresa grande, no importa, o sea, lo único que va a diferenciar es el tamaño de la empresa, pero en realidad los procedimientos son exactamente los mismos. Se tiene que empezar con un tema de capacitación, que la gente conozca cuáles son las amenazas, cómo identificar que está siendo víctima de un fraude que puede llegar al compromiso como tal de la organización, ¿no? Digo, lo que he visto yo tanto en empresas medianas, pequeñas, medianas y grandes, que el factor común es el desconocimiento de la gente, ¿no? O sea, porque es que no me di cuenta que este correo pudiera ser falso, me encontré esa USB y pues la llegué y la conecté a mi computadora, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son las primeras que debemos de educar de alguna forma a nuestros colaboradores, porque ellos también nos ayudan. Si nosotros les transferimos ese conocimiento básico, ellos también se convierten en promotores de la seguridad, ¿no? Oye, ¿y esa capacitación es cara? No, porque al final estamos transfiriendo conocimiento elemental sobre la ciberseguridad, ¿no? Digo, debe de haber un plan de capacitación más profesional, por ejemplo, a las áreas que administran la seguridad, que administran tecnologías, ahí sí desarrollarles ciertos skills para que puedan también ellos tener una respuesta ante un incidente, ¿no? Ahí sí tal vez sería un poco de inversión, pero generar un plan de capacitación hacia tu personal, de verdad no debe de considerarse un gasto. Súper. Y la segunda es, ¿cómo integrar en las empresas la cultura de seguridad y riesgos cibernéticos? Pues mira, existen muchas maneras. Digamos que si nos vamos a
a lo estricto. Existen muchas buenas prácticas, muchos estándares, que bueno, ya los estándares estaremos hablando para un cumplimiento muy puntual, pero lo que todas empresas pueden generar sin ningún problema es la adopción de buenas prácticas, ¿no? ¿A qué me refiero? Y ya no hablamos, por ejemplo, de las best practices, ¿no? Como antes decían, es que la mejor práctica para esto es de que no hagas una configuración por default. ¿Por qué? Porque tal vez esta práctica le sirve a una empresa, pero no necesariamente a la otra. Entonces ahora el concepto es las good practices. A mí me sirve esto, con base en mi negocio, con base en mi infraestructura, yo puedo hacer adoptar cierta cultura. Algo bien cierto es, la red que puede ser mejor protegida es la que mejor conoces, ¿no? Entonces, si tomas como premisa esa parte, vas a saber qué elementos son los que tienes que transmitir a tu personal y generar un ecosistema de seguridad. Ok, otra pregunta dice, en un ataque dirigido se comentó que uno de los objetivos principales en la infraestructura tecnológica es el directorio activo. Correcto. Además de ese componente, ¿qué otros puntos se deben jardinizar mucho más en la infraestructura? Pues bueno, partiendo de que uno de los principales es el directorio activo, yo pondría en un segundo lugar todos los sistemas de información críticos, bases de datos, porque al final son en esa prioridad son los que siguen, ¿no? O al menos así me ha tocado ver que cuando llegas y está comprometido el directorio activo, el primero que sufre el ataque enseguida es una base de datos o un sistema crítico. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de generar la mayor afectación posible en el menor tiempo, ¿no? Para que la empresa empiece a tener afectación y evidentemente pueda surtir efecto el tema del ataque, ¿no? Entonces, en términos ya muy de infraestructura, yo sugeriría hacer un hardening a toda tu infraestructura de servidores, sin duda, bases de datos y principalmente directorios activos. ¿Vale? Súper. Ante la escasez de especialistas en ciberseguridad, ¿cuál es el perfil o conocimiento o certificaciones deseables? Esa es una pregunta muy buena. Pues mira, hay ciertas rutas que podemos seguir. Hay cursos que empiezan desde lo más elemental, ¿no? A conocer de entrada cuáles son los 3 aspectos más importantes de la seguridad, conocerlos, entenderlos, y de ahí como ir generando ciertas habilidades. Si ahorita tú me preguntas, oye, ¿cuál sería una de las certificaciones que debería tener mi personal? Tal vez yo iría por un hackeo ético, ¿no? Que tenga un panorama amplio de la infraestructura y de los ataques más comunes, ¿no? Y ya de ahí pues empezar a certificar cierto perfil para respuesta a incidentes, para pruebas de intrusión, para análisis forense, etcétera. Ok. Dice, he visto que en Amazon se pueden encontrar herramientas y servicios contratados por hora, inclusive, para hackear alguna empresa. Es muy fácil ser atacante. ¿Cómo podemos protegernos? Pues mira, ahí me ha tocado ya ver que Amazon está, y todas las nubes, Azure y bueno, Microsoft y Google, también están ya generando o están endureciendo el cómo se contratan sus servicios. Ya me tocó ver la cancelación de dos empresas que estaban generando fraude por el comportamiento que empezó a ver Amazon en particular de esta empresa. De repente le bajó la cuenta, le dijo, no, pues sabes que tus prácticas no son legales, y bueno, ya digamos que aquí el proveedor está tomando cartas en el asunto, lo que antes no sucedía y era muy fácil colgar un servicio falso para hacer algún tipo de fraude, ¿no? Ok. En tema de ciberseguridad, México, ¿en qué posición se encuentra? ¿Y qué se puede hacer en un país como el nuestro, en el que este tipo de actividades se vuelve un modo de vida? Esa es una pregunta también muy interesante. Mira, en un ranking estamos muy abajo. La verdad es que hay que decirlo,
por ahí de arriba de una posición 35, 36 de Latinoamérica. De hecho, Honduras está mejor posicionado que nosotros. ¿No? Y eso porque, bueno, Honduras sí le ha invertido, a nivel gobierno le ha invertido una cantidad importante del presupuesto para generar una estrategia nacional de ciberseguridad. Que en México yo sé que está ya en la Cámara de Diputados esta iniciativa de generar una estrategia nacional de ciberseguridad. Ojalá que sí pueda pasar a tomar acción, ¿no? Que se pueda generar esta estrategia, ¿no? Que sin duda alguna le va a caer muy bien al país y que seguramente nos va a posicionar de alguna mejor manera en un ranking, ¿no? Oh, sí, y de hecho llama la atención, tenemos dentro de los congresistas conectados gente de Centroamérica, de la banca, en Guatemala, en Costa Rica y en Honduras, que bueno, a lo mejor no sería tan de esperarse que México no tuviera un mejor posicionamiento comparado con Centroamérica, ¿no? Más ahora que el Congreso de la Federación Latinoamericana de Bancos se va a llevar a cabo allá en Guatemala. Correcto. Pero ¿qué es lo que causa que tengamos ese mal posicionamiento en ciberseguridad? Pues mira, hay varios factores. Aquí en México, yo puedo decirte, por la experiencia, es que somos no acatamos las buenas prácticas, ¿no? O sea, me ha tocado ver que está muy descuidado el sector, o bueno, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. Si bien es cierto, se gasta mucho en ciberseguridad, pero se emplea poco, ¿vale? Es decir, me ha tocado llegar a empresas que tienen una infraestructura muy buena, muy robusta, pero o no la saben explotar al 100%, no tienen bien alineados sus procesos de una estrategia de seguridad que les diga, oye, este hardware es el adecuado para tu negocio. O sea, son preguntas que en muchas ocasiones no me han sabido responder, ¿no? O sea, simplemente, es que lo compré porque me gusta la marca, ¿no? O sea, pero no por funcionalidad. Entonces, yo en la experiencia he visto que ese es un punto muy débil, de que las organizaciones llegan, se enamoran de una marca, pero no evalúan funcionalidad, si realmente les va a servir todo lo que esa herramienta les puede dar, si realmente les va a servir a los objetivos de negocio, ¿no? Yo siempre he dicho que la seguridad es un traje a la medida, porque a mí me sirve una cosa, pero a la empresa de al lado tal vez no. Lo que entiendo entonces que no necesariamente es porque sea caro o esté fuera del alcance. Es falta de madurez o de conocimiento en el uso de las herramientas disponibles. Sí, es correcto. Es correcto. O sea, no hay una empleabilidad eficiente de las herramientas. Wow. Pues, sí. Adelante. Si me permites, sí, claro. Yo creo que, mi estimado Albert, esta información creo que hemos recibido es sumamente relevante. La verdad es que incluso hasta en algún momento te pone en una situación muy crítica, porque dices, ¿cómo es posible que haya organismos criminales con esta estructura que están tipificados para poder atacar a un sector particularmente? Y bueno, lejos de pues, todo lo que nos has comentado, a mí me gustaría, partiendo de este hecho, estábamos viendo y estabas comentando temas de dark web, deep web, que evidentemente pues, no está indexado en internet y no podemos llegar así como que a decir, pues quiero buscar en ese tipo de espacios. Yo te preguntaría, y a lo mejor me gustaría que pudieras tú explicar de manera muy breve, es si cualquier persona pudiese tener la oportunidad de hacer este tipo de búsquedas en estos espacios donde están pues, todos estos elementos de crimen, como para decir que, bueno, pues no hay problema, la inteligencia yo la puedo hacer y puedo hacer algo in-house y me puedo conectar a ese tipo de mecanismos, ¿no? Haciendo alusión a esto de que tú los ves, ellos te ven. Sí, entonces, no sé si pudieras explicar un poquito esa parte, Albert. Sí, claro, con todo gusto. Y creo que es un tema bien importante el que pones en la mesa. El acceso a la dark web, básicamente, para que tú acceses, basta con que tengas un conector a una VPN y te puedas conectar con cierto navegador. Realmente eso no es el problema. El problema es una vez que estás dentro, ¿qué hacer?
Para que tú puedas hacer búsqueda, investigación o hacer una navegación en este tipo de sitios, sin duda alguna necesitas tener anonimato. ¿Por qué? Porque tú cuando ingresas a este tipo de redes, ya saben de dónde estás conectando. Si no tienes la seguridad o las precauciones, saben incluso hasta cómo se puede llamar tu equipo, ¿no? Entonces, una vez dentro ahí, que ya tienes todos los niveles de anonimato y demás, puedes interactuar con grupos que están en foros, pero obviamente pues que tus mecanismos de anonimato sean robustos, que tengas una VPN que esté rotando constantemente para que no tengas una ubicación fija. Hay otros grupos que son cerrados, ¿no? Es decir, si yo quiero entrar a un black market, tengo que tener invitación. O sea, yo no puedo llegar y, me voy a loguear y voy a pasar, ¿no? Simplemente estando ya navegando en la red o conociendo ciertos ciberactores, alguno de ellos te puede decir, oye, este es el hash para que puedas entrar a cierto mercado, donde vas a encontrar drogas, cualquier cosa, ¿no? O sea, de ahí te vas a encontrar de cualquier cosa. Hay cosas que no están tan a la mano, ¿no? Este tipo de herramientas que les presenté, no es de que te conectes y, oye, o sea, sí necesitas como cierto conocimiento y saber cuidarte, ¿no? Porque una vez estando en la dark web, estás por tu cuenta, no hay nada indexado, como bien comentas, ¿no? Justo en eso, Albert, y con esto finalizo, es que les podemos ayudar con este tipo de estrategias de inteligencia porque no es nada sencillo, no es nada trivial el poder conectarse y estar sobre todo buscando temas de protección de marca y qué cosas son las que como organización necesitamos nosotros buscar. O sea, evidentemente nosotros no vamos a buscar temas de criminales, sino vamos a buscar cómo proteger nuestras organizaciones e información que está contenida ahí y la forma de que podemos hacer la erradicación de ese tipo de información, ¿no? Sí, es correcto, digo, como tal, nosotros tenemos esas habilidades, esos servicios que justo ayudan a las organizaciones a tener esa información de primera mano. Digamos, tenemos a las personas indicadas, a las personas capacitadas para que tengan esos niveles de anonimato, puedan saber buscar información, digo, porque también así como hay desinformación en internet comercial, hay también muchos fakes, ¿no? Dentro de la dark web, que al final lo que sí necesitamos es muchos analistas que permitan hacer el análisis de esa información, discernir entre si es una información que va a ser de impacto o no, y poderla generar en un producto de inteligencia y ponerla al alcance de los clientes, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Albert. Al contrario, muchas gracias. Pues invitamos a Alberto a que se sume con Armando a darle el agradecimiento a Alberto Ábalos. Sí. Sigue, maestro de ceremonia. Muchísimas gracias, Alberto. No, sí, después de eso, qué miedo. Qué miedo, aunque esté de nuestro lado. Perfectísimo, Alberto. Muchísimas gracias.